Hola, hola, hola amigos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar compartiendo juntos de nuevo este tiempo de oración y también de poder meditar en la palabra. Qué lindo es acercarnos al Señor cada semana, separando este tiempo para poder responder preguntas que nos hacemos, para poder equiparnos con buenas herramientas, con buenos recursos que nos ayuden a resolver situaciones en la vida, a tener gestión, dominio propio, aumentar nuestra fe, a desarrollarla. Este espacio de cada jueves está pensado para que puedas desarrollar tu fe. Estamos transmitiendo en vivo, seguramente vas a poder ver la grabación también. Te invitamos como cada semana que puedas darle un fuerte like, me gusta, ahí abajo, en tu dispositivo, en la compu o la tablet donde lo estés viendo. Te pedimos, queridos amigos, hermanos, por favor ayúdanos con esto, solamente es darle un like y recompartir, poner la flechita de recompartir, porque entonces así YouTube entiende de que este es un contenido de calidad y de manera automática lo difunde por todo el mundo. Queremos bendecir tu vida y queremos orar por ustedes en esta noche también. Pero hoy queremos respondernos, como tantas preguntas que tiene el ser humano, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente? Tal vez esta es una pregunta que vos decís, bueno, no aplica conmigo porque yo ya sé quién soy. Soy un médico, soy un coach, un empresario, tengo este oficio. Bueno, esas son cosas que haces. Soy Pedro Jiménez, Roberto González, Andrea López. Sí, ese es tu nombre, pero ¿quién sos realmente? Bueno, soy una persona que ama a Dios, que padre de familia, un buen ciudadano, alguien responsable que cumple sus obligaciones del ministerio, dentro de la vida, dentro de lo que me toca hacer. Sí, sí, todo eso no dejan de ser cosas que haces, pero mm, qué interesante, ¿cómo cuesta? Soy un ser humano, podría decir. Bueno, bien, eso es lo que sos en esencia, en materia. ¿Para quién sos? ¡Wow! Parece una pregunta difícil, sencilla para algunos, no sé. Sin lugar a dudas que es una pregunta poderosa. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? ¡Wow! Fue una de las preguntas más transversales de Jesucristo. Por otro lado, fíjense qué interesante esta pregunta de quién soy, porque habla de una esencia, no es una simple pregunta. Y cuando Jesús estaba hablando con Moisés, ¿sí? Cuando Dios estaba hablando con Moisés, dice, yo soy el que soy. Ve y dile a Faraón, yo soy, te envía. ¡Wow! Qué lindo sería tener ese poder de convicción en cuanto a la identidad y poder decir, yo soy, y que con eso alcanzara. Imagínate enviando a tu hijo a hacer un mandado y diciéndole, cuando te pregunta, pero papá, cuando me pregunten quién me manda, ¿qué le digo? Federico Monese. No, decirle, te manda yo soy. ¡Wow! Tremendo. Bueno, ahora, ¿quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Una pregunta interesante para ser respondida. Hoy vamos a leer un poco, los voy a hacer leer, vayan buscando Génesis capítulo 1, también vamos a leer un pedacito del 2. Y en tiempos donde se habla de tantas creencias y religiones, incluso del fin del mundo, creo que es propicio que hablemos del principio del mundo. Porque todos están hablando de eventos apocalípticos, pero tenemos que entender el principio del mundo. ¿A dónde vamos y quiénes somos? En lugar de hablar de Apocalipsis, hoy quiero invitarte a que hablemos de Génesis. ¿Y qué buscamos con este pasaje? Bueno, antes de empezar el análisis de este pasaje, yo quiero hacer una pequeña introducción de qué es lo que buscamos con este pasaje. Buscamos preguntarnos por qué se nos da este mensaje, que es el que vamos a leer ahora enseguida. Hay un mensaje que se nos da. Bueno, los que han estudiado seriamente dicen que el Pentateuco fue escrito en Babilonia cuando el pueblo de Israel termina cautivo como esclavos, sin templo, sin sacerdotes, aprendiendo un nuevo idioma, nuevos oficios, nuevas culturas. Nos hacían trabajar de lo que no queríamos, ¿sí? Recibían otros nombres, te cambiaban hasta el nombre cuando eras esclavo antes. Y ahí era el momento de preguntarse, ¿era lo que nos decía el Señor? Porque en este cautiverio, porque en el cautiverio, en la hora de la dificultad, es bueno saber quién uno es.
Todos pasamos por distintos cautiverios y dificultades. Y esta pregunta era la que ameritaba que el pueblo de Israel respondiera en ese momento donde estaban siendo oprimidos. Ahora, siempre los momentos de crisis arrojan la oportunidad de hacernos buenas preguntas. Algunos entienden esto y en medio de crisis físicas, económicas, relacionales del país, aprenden a hacerse buenas preguntas porque las buenas preguntas generan mejores personas y nos permiten construir mejores respuestas sustentadas en una buena base que después nos van a permitir desarrollarnos frente a la dificultad. Pero en la actualidad, ¿quiénes somos? Bueno, somos consumidores, somos clientes, somos ciudadanos, somos pertenecientes de tal cultura o de otra, de tal partido político, de los de clase media, o pertenezco a la clase rica, o de cuál iglesia o de tal iglesia, etc. Y en la hora de la crisis es mejor volver a la palabra y saber quiénes somos y que el mismo Señor nos lo recuerde. ¿Quiénes éramos nosotros en Cristo? ¿Quién decías vos, Señor, que somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién fue el que me puso en este barrio, en esta ciudad, en este país, con sus crisis? ¿Qué es lo que vos esperabas de nosotros, Señor? ¿Cómo podemos relacionarnos con Dios para aprender a responder esta gran pregunta de quiénes somos? Bueno, a mí me gustaría, podamos leer rápidamente Génesis 1 y capítulo 1 y un pedacito del 2, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, como todo lo que hace el Señor, ¿no? Luego separó la luz de la oscuridad, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue armando durante esa semana entera, Dios fue creando cosas, fue alegrándose por esa creación. Pero vamos al capítulo 2 y miren qué interesante lo que dice. Quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Después ustedes lean el capítulo 1 entero. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra, y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que se descansó de toda su obra creada. Y este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella planta salvaje ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales. Presten atención, yo lo voy leyendo rápido, pero presten atención porque acá hay mucho poder. Brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén. O sea, primero crea al hombre y después planta el huerto, ¿sí? Para que se entienda ese orden, sí. ¿Viste cuando dice el orden de los factores no altera el producto? Acá sí. Primero fue el hombre y después Dios establece el huerto del Edén en el oriente y allí puso, versículo 8 estoy, al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, por favor, presten atención a esta partecita porque vamos a sacar algo muy, muy interesante. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales, o sea, un río que se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra era excepcionalmente puro. También se encuentra allí resinas aromáticas y piedra de ónice. El segundo, llamado Gion, matarían y habría guerras por conseguir esto. Rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto, llamado Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Para que se ocupara de él y lo custodiara. Ahora, vamos hasta acá, hasta acá. Después ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo. Pero
¿Para qué nos sirve todo este pasaje de Génesis? Capítulo 1, todo lo que leímos del 2. Amigos, ¿saben para qué? Y se lo dejo acá en pantalla. Para que sepamos quiénes somos y así vivamos. Cuando vos sabés quién sos, tenés el mapa al norte de cómo vivir y vivir bien. Para que sepas quién sos y así puedas vivir. Y así vivamos, así pensemos, así nos comportemos, así soñemos, así proyectemos y tengamos esperanza. Porque si yo no sé quién soy, entonces toda la perspectiva de la vida cambia o no tengo una correcta perspectiva. Es bueno recordar el origen del pueblo de Israel. Fueron un pueblo que surge en medio de la esclavitud de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan? Lean Éxodo. Logran alcanzar una estabilidad de identidad, aunque a pesar de eso se rebelan muchas veces y les va mal. Era una actitud cíclica la del pueblo de Israel. Adoraban a Dios, Dios los libertaba, adoraban a Dios, después se volvían a la idolatría. Bueno, pero llega un momento donde ellos pierden tierras, ciudades, culturas, templos y terminan esclavos. Cuando vos sos esclavo perdés todo. El pueblo de Israel no tenía cultos, no tenía sacrificio. Tanto amaba hacer sacrificio. A ver, sin identidad y en medio de una tierra extraña. Y en esas tierras ya no eran los mismos, porque cuando nosotros entramos en tierras de la falta de fe, de la duda, del enojo, de la bronca, de la frustración, del tirar la toalla, perdemos la identidad con la que fuimos diseñadas por Dios. Hay tierras o situaciones de la vida, que te desfiguran. Por eso es tan importante saber quiénes somos para así poder vivir. Cuando vos sabés quién sos, recuperás la perspectiva, quién sos en Dios, quién Dios te hizo para que fueras, recuperás la perspectiva, recuperás el norte, tenés vigor y fuerza en medio de la debilidad, tenés fe en medio de la incertidumbre, tenés claridad y luz en medio de momentos de crisis de oscuridad y grandes signos de pregunta. Pero tenemos que entender que hay tierras o situaciones de la vida, como le pasó al pueblo de Israel, que te desfiguran. Hay tierras o situaciones de la vida que te desfiguran, que te desmembranan. Pero desde ahí es que nosotros tenemos el desafío de aprender a resurgir. Y uno a veces cuando está en medio de la crisis y la dificultad se pregunta, ¿y ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora en medio de esta crisis? ¿Y es válido poder tener ese instante de duda, de cuestionamiento en medio de la crisis? Y bueno, la respuesta la tenés vos. Que hoy estás dudando tal vez. Claro que es natural que eso no suceda. Pero en medio de situaciones que te desfiguran, tal vez hoy alguien está pasando una situación que lo está desfigurando, desformando, desdibujando de lo que fue diseñado para ser y hacer por Dios. Y uno se pregunta, ¿qué hago ahora? Por eso después se enfatiza tanto en quiénes fueron los que se animaron a salir de Babilonia. Y hay una gran lista. Y este texto lo que nos va a decir es que es importante reconocer quiénes somos y aunque estemos en una tierra difícil, poder aprender a reflexionar y hacernos algunas preguntas interesantes. Y algunas de las preguntas interesantes que nos tenemos que hacer, yo te la quiero poner acá en pantalla, es por ejemplo, para que tomen nota, acá te las pongo todas. Tomen nota de esto que está acá, un minuto. Tomen nota, por favor. O pueden hacerle una captura, también de pantalla. Pero tomen nota de eso. ¿En qué tierra estoy transitando ahora mismo? ¿Cómo es mi situación en esa tierra? ¿En qué área de mi vida me siento desfigurado? ¿Tengo alguna opción? ¿Quién elijo ser en esta tierra? Amigos, la realidad es que el mundo que vemos no es una casualidad. Dios está trabajando en este mundo y somos parte de esos planes. Nosotros como pueblo de Dios somos parte de los planes de Dios en este mundo. Génesis 1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Él ya tenía un plan, crear para algo. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios, ahí viene el plan,
Había desorden, había caos, pero en medio del desorden y el caos había un plan. Y era que Dios se iba a mover sobre la superficie del dolor, sobre la superficie de la oscuridad, sobre la superficie del temor, sobre la superficie de la escasez, de la crisis. Dios se iba a mover. Él tenía ese plan y lo sigue teniendo hoy. Después del caos, la palabra ordenadora de Dios va acomodando ese caos para que la vida sea posible. Y con cada cosa que va viniendo, Dios dice, viste que está bueno. Porque Dios fue creando y dijo que sea la luz. Y fue la luz y Dios dijo, esto está bueno. Pero había desorden antes, pero había caos. Pero después del caos viene esta palabra ordenadora de Dios que dice, sea la luz. Me voy a mover en medio del caos para que haya luz. Entonces, amigos, después del caos, la palabra ordenadora de Dios va acomodando ese caos para que la vida, tu vida y la mía, en medio de ese caos, ahora haya vida y sea posible y haya orden. Y con cada cosa que va viniendo en el día a día, así como Dios creó las cosas y trajo un orden para el día lunes, martes o el día 1, 2, 3, 4, para cada día de tu vida, Dios también va creando cosas, Dios también tiene planes y dice, ¿sabes qué? Cuando me dejas obrar y crear respuestas y soluciones y no interrumpís con tus quejas, enojos, dudas, temores, sino que te sumergís en la fe y en mis brazos, entonces aparece esto de que Dios dice, che, ¿viste que está bueno cuando me dejas crear cosas en tu vida? Y aparece la luz que ilumina el caos. Pero muchas veces nos pasa que uno dice, Señor, yo no quiero que vos veas mi caos. Y somos tercos y queremos sostener el caos, ¿no? Y esa oscuridad, Señor, ¿cómo te va? En medio como la actitud de Pedro, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Déjame con la suciedad. ¿Cómo te vas a meter vos con mi suciedad? Señor, yo no está bueno, me parece, que veas mi caos. Pero Dios dice, Fede, la luz es buena. ¿Me dejás que ilumine? Y Dios dice, che, una cosa es la luz y otra cosa son las tinieblas. Las tinieblas. Y la luz es lo que está bueno. Entonces, yo creo que una buena pregunta que nos podemos hacer hoy es, ¿y en qué área de mi vida yo estoy evidenciando desorden o caos? Una pregunta muy buena. ¿En qué área de mi vida yo estoy evidenciando desorden, caos? Porque es muy interesante que desorden, lo que significa el vocablo desorden es falta de capacidad para organizarse. Caos. Es la falta de capacidad para organizarse y para dar prioridad a aquellas responsabilidades que tenemos como hijos de Dios y como ser humano. Caos significa, eso es desorden. Entonces, para los que están tomando nota ahí, desorden significa falta de capacidad para organizarse y falta de capacidad para darle prioridad a lo que verdaderamente corresponde ser uno, en primer lugar Dios, ¿no? Pero ¿qué significa caos? Caos significa falta de dominio propio. Entonces, desorden significa falta de capacidad para organizarse. Pero caos, y de priorizar. Caos significa falta de dominio propio y noción de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Wow! Caos significa, como les dije, falta de dominio propio y noción de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, acá también amerita una buena pregunta. ¿Yo en qué área de mi vida evidencio oscuridad? Porque recién te invité a que te preguntes en qué área de mi vida evidencio desorden y caos, ¿no? Pero ¿en qué área de mi vida, ya que entiendo que el caos es la falta de dominio propio y falta de la noción de la luz de Dios en mi vida, ¿en qué área de mi vida estoy evidenciando oscuridad? ¿Y qué es evidenciar oscuridad? ¿Cómo me doy cuenta si hay oscuridad en mi vida? Bueno, ¿hay enfrentamientos en tu vida? ¿Hay oposición en algún área de tu vida? ¿Hay alguna área, cavidad recubierta por el pecado? ¿Hay demasiada confusión y falta de luz? ¿Falta de resultados aún en medio de la crisis? Entonces hay oscuridad. Entonces, es como que se empieza a armar un mundo cuando dejamos que Dios entre, ilumine y genere su fuerza creadora, resultados en nosotros. Es como que se empieza a armar un mundo, tu mundo, y vos decís, che, así sí se puede vivir. Y así me gusta vivir. Cuando le doy lugar a un Dios que crea, que tiene un plan y que quiere
traer luz en medio de mi oscuridad. Y entonces en el relato del Génesis, vos podés ir leyendo el capítulo 1, donde está toda la creación, dice que aparecen las lumbreras, dice que aparece el sol, la luna, las estrellas. Bueno, el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, la capital de la astrología. Babilonia era la capital de la astrología, donde te dicen que toda tu vida depende de cómo se posiciona el sol, cómo se posiciona la luna, las estrellas como los grandes conductores de energía de la vida. Bueno, increíble, eso pasaba hace miles y miles de años atrás, siglos y siglos, y hoy sigue pasando. Hay gente que cree en la astrología, el gauchito Gil y todas esas cosas que no tienen sentido. Ahora Dios dice, nada, amigo, las estrellas no existen para ver que el punto de Orión, que el símbolo de no sé qué, que No, amigo, las estrellas no están para eso. En el Génesis vemos que las estrellas no están para ordenar tu vida, sino que están ahí para marcar tiempos, para marcar estaciones, para marcar épocas, siembras, cosechas. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque no dejemos que el fetichismo de los astros te engañe. Sos más inteligente y más grande que eso. Y tengo que entender que Dios creó cada cosa para un propósito preciso. Y todo tiene que ver con Él, con sus propósitos y con lo que, con poder pasar tiempo para conocerlo más a Él. Por eso es interesante que también nos preguntemos, che, ¿yo no me habré dejado engañar por algo? ¿Quién sos? ¿Sabes quién sos? Un ser creado para vivir 24/7 conociendo, obedeciendo y dando gloria a Dios. Fin. Dice que en el sexto día, dice que somos creación de Dios. Dios crea al hombre en el sexto día y Dios te dice, yo te hice a mi imagen, te hice a mi semejanza. ¿No te pensás que te hice de este modo porque tengo planes para vos? Y desde ahí, Dios comienza a devolverte tu verdadera identidad. Dice que Dios te hizo a su imagen. Varón y hembra, ¡epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dios te hizo con un propósito. Varón y hembra, no hay X, no hay ni, no hay esto, me autopercibo. Varón y hembra, punto. Dios te trasciende, Dios nos trasciende. Si aprovechás a escuchar la palabra y a Dios, entonces tu futuro, tus ideas, tus conductas y tu mundo va a ser otro. Está bueno eso, ¿no? Porque por ahí va la cosa. Y finalmente remata la reflexión de todo este pasaje con esta gran idea de los ríos. ¿Viste el que te hice leer esto de los ríos en Génesis 2? Después léelo de nuevo. Puedes volver a ver este video ni bien termina y a retrocederlo y estudiarlo. Pero dice que, mira este remate, porque está buenísimo, no es un remate mío, es un remate de Dios. Entonces dice que Dios plantó un paraíso, un Edén, ¿y dónde los puso? Bueno, y marca unos ríos, ¿no? Como para entender dónde estaba el Edén. Y entre esos 4 ríos dice que aparece el Pisón, el Gión, el Tigris y el Éufrates. Claro, eran 4 ramales donde 2 de ellos quedaban prisioneros en su recorrido. Vos te lo podés buscar en un mapa bíblico, anda a una biblioteca o lo puedes googlear. Y estaban prisioneros, a ver, vuelvo a decirlo, eran 4 ramales donde 2 de ellos quedaban como prisioneros en el recorrido por el Pisón y el Éufrates. Así lo explica la Biblia. Claro, esto no puede ser el paraíso si me encuentro prisionero entre el Éufrates y Pisón. No puede ser el paraíso cuando estoy en medio, sin poder expandirme, aprisionado por los ríos que me rodean. Pero eso no es lo que nos muestra el pasaje. Lo que realmente significa es que el paraíso es un lugar en el mundo en el que nosotros podemos trabajar al lado de Dios. No importa cuál es el lugar. Dios puso un jardín y le dice al hombre, che, ¿no querés trabajar conmigo? ¿No te gustaría ser mi socio y que te reconozcan por eso? ¿No te gustaría hacer algo conmigo? Yo tengo planes para esta tierra, ¿eh? ¿No querés hacer algo conmigo? Porque eso es el paraíso. No importa dónde quede, si las circunstancias te ponen más incómodo, se ponen más difícil, no importa en la tierra donde estemos.
Tu vida tiene sentido e identidad cuando entendés para qué estás en este mundo. Dios nos puso en su propio jardín para sostener sus planes trabajando al lado de Él. No estoy diciendo de que no estudies, no trabajes, no tengas un sueño, un proyecto, no te vayas de vacaciones, pero cuando tenés esto en perspectiva, te vas de vacaciones, lo haces con sentido de reino. ¿No vas a hacer un arreglito en tu casa? Lo haces con sentido de reino. Conclusión. Hay un autor que se llama Vargas Llosa. Podés leer. Hay un libro que él escribe, se llama el libro El Hablador. Y él recorre unas comunidades aborígenes peruanas llamados los machinengas. Y el modo de gobierno era caracterizado por unos referentes que cada tanto venían y les recordaban sus orígenes a los habitantes para que ellos pudieran recordar quiénes eran, ¿viste? Y dividían a la comunidad en grupos afines y les hablaba a cada grupo de sus propias historias y de las historias de los demás. Y entonces el hablador, antes de retirarse, estos habladores, hacían una fiesta de pacto para comprometerse a ser y transferir, es interesante, para comprometerse a ser y transferir esa identidad de machinengas y seguir siendo machinengas, que se iba perdiendo esa cultura. Y esta es nuestra historia, nuestro compromiso. Nos comprometemos a no ser otra cosa que machinengas, es decir, verdaderos hijos de Dios. Y que cada cosa que vos hagas en tu vida pueda verse reflejado el distintivo de, che, este es un hijo de Dios. Y que vos puedas transmitirle eso a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que lo que vale la pena en este mundo es ser hijo de Dios. Este pasaje que leímos en Génesis es para recordarnos quiénes somos y quiénes no. No sos el que fuiste vencido, el que por tus pecados y rebeliones llegaste a este estado y mirá qué porquería que sos. No, Dios te hizo a su imagen y semejanza de Dios. Tu pasado es solo eso, pasado, pero eres mucho más que un pasado. Sos mucho más que un pasado. ¿Y sabes qué? Tu identidad en Cristo tiene futuro. Yo quiero concluir, pero quiero decirte, está bueno pensar que no somos solo un empleado, un consumidor, un papá, una mamá, un estudiante, un desempleado, un ciudadano, somos mucho más. Si tomamos esto en serio, la palabra ordenadora de Dios va a ir cayendo sobre nuestras vidas y va a hacer que nuestro mundo sea mucho mejor, sea vivible, disfrutable en medio de la dificultad. Dejemos que la identidad de Cristo nos haga, nos reconstruya, que seamos esa hechura creados en Cristo Jesús, hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Señor, en esta noche queremos decirte sí, quiero ser socio tuyo. Quiero hacer algo con vos, junto con vos. Ayúdame a deponer mis planes para empezar a preguntarte cuáles son los tuyos, Señor. Porque sé que si me dedico a buscar ser un verdadero hijo tuyo, me voy a encontrar. Señor, bendecí a esta amada comunidad. Perdona nuestros pecados. Limpianos en los más profundos rincones de nuestra vida, de mi vida, de toda la vida de la comunidad que está aquí. Y permitirnos encontrar nuestra verdadera identidad en vos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor les bendiga. Ha sido un tiempo hermoso. Yo te pido que, de verdad, por favor, siento la presencia de Dios fuerte hoy acá. Y me gustaría pedirte, por favor, que recompartas este video. Que dejes tus comentarios acá, tus reflexiones como siempre, que vuelvas, que nos escribas en las redes, acá en la descripción del video, y baja un poquito está el acceso a nuestro canal de la comunidad. Sé parte, sé parte. Me gustaría ayudarte a que puedas encontrar tu identidad en Cristo. Es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.